Hola de nuevo, bienvenidos al canal de matemáticas del IES Vicente Medina y bienvenidos de nuevo a la resolución del examen de EBAU de Murcia de septiembre de 2019 de la asignatura de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. En este caso vamos con la cuestión B3, que versa sobre el cálculo de recta tangente a una curva y el cálculo de áreas, ¿no? Aquí han metido los dos problemas principales del cálculo. Bien, pues lo que nos dicen es que tenemos una función f de x igual a 2 por e elevado a x más 1, y en el apartado A nos preguntan hallar la ecuación de la recta tangente a dicha función en el punto x igual a 1, y en el apartado B determinar un área, ¿no? Que es la delimitada por la propia función, el eje de abscisas, es decir, el eje x, y las rectas x igual a 0 y x igual a 1, ¿no? Dos rectas que son paralelas al eje de ordenadas. Bien, vamos con ello. La primera parte, que es la de la ecuación de la recta tangente, pues precisa de acordarse de una cosita de teoría, que es que la ecuación de la recta tangente a una curva genérica y igual a f de x en el punto x igual a x sub 0, pues se determina con esta expresión, ¿no? Y menos f de x sub 0 igual a f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Recordemos que esto es la ecuación de una recta y por lo tanto lo que nosotros tenemos que responder es una expresión que llevará la y la x sin sustituir por ningún número. Es decir, lo que tenemos que hacer será averiguar quiénes son estos tres números de aquí: f de x sub 0, f' de x sub 0 y x sub 0. Bueno, pues vamos con ello. En nuestro caso, x sub 0, pues ya nos lo están dando aquí, es el punto en el que tenemos que calcular la recta tangente. X sub 0 vale 1. A continuación, f de x sub 0, pues es el resultado de sustituir en la función f, pues x sub 0 por 1, ¿no? Es sustituir aquí la x por 1. Por lo tanto, se me va a quedar 2 por e elevado a 1 más 1, 2e cuadrado. Es la respuesta. Y f para el tercer término, que sería f' de x sub 0, primero derivamos la función f de x. Bien, y la derivada de esta función pues es, primero, la derivada de una función que está multiplicada por una constante, pues la constante, el 2, se queda igual, ¿no? El 2 no lo movemos. Luego, la derivada de la función e elevado a x más 1 se hace con la regla de la cadena, es e elevado a x más 1, es ella misma, multiplicado por la derivada de este x más 1 que hay ahí. Pero la derivada de x más 1 es 1, ¿no? Por lo tanto, esta es una función cuya derivada es igual a sí misma, ¿no? Y esto, a su vez, quiere decir que el valor de f' de x sub 0, de f' de 1, pues es el resultado de sustituir en esta expresión el x por 1, ¿no? Otra vez más queda 2 por e elevado a 2. Bien, cuando cogemos todos estos datos y los ponemos en la fórmula de la recta tangente, en esta fórmula de aquí, pues lo que vamos a obtener va a ser esta expresión de aquí, ¿no? Y menos f de x sub 0 y menos 2e cuadrado es igual a 2e cuadrado, que es f' de x sub 0, por x menos x sub 0 por x menos 1. Ya está la ecuación de la recta tangente terminada, que podemos simplificar un poquito si operamos con la propiedad distributiva 2 por e cuadrado por x y 2 por e cuadrado por menos 1, y llevamos este menos 2e cuadrado al otro lado, que se va a quedar más 2e cuadrado y se va a cancelar con el otro término anterior, ¿no? Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente va a ser igual a 2e cuadrado x, ¿no? Recordemos que 2e cuadrado pues es una constante, ¿vale? Se podría escribir la expresión decimal de esa constante, pero quedaría más impreciso y más trabajoso, ¿no? Con lo cual es mucho más conveniente que lo dejemos así. Bien, en cuanto al apartado B, que es el área bajo la curva, pues eso es precisamente la interpretación geométrica de la integral definida, ¿no? El área bajo una curva va a ser la integral entre 0 y 1. ¿El 0 y 1 de dónde salen? Pues precisamente de las dos rectas verticales entre las que tenemos que integrar, ¿no? Son precisamente los límites de integración, el 0 y el 1. De la función f de x, de 2e elevado a x más 1, d de x, ¿vale? Y hemos añadido en la fórmula estas barras verticales que representan el valor absoluto. ¿Por qué? Porque podría suceder que al hacer esa integral definida obtuviéramos una cantidad negativa, que no va a ser el caso en este problema, pero podría suceder en general, en cuyo caso el valor de ese cálculo no sería el área, sino sería el área con signo, ¿de acuerdo? En este caso, pues la función, vamos a comprobar después que es muy sencillito ver que es positiva, ¿no? De hecho es 2 por una cantidad que siempre es positiva, elevado a x más 1,
y por lo tanto incluso el valor absoluto pues no es necesario ponerlo. Bien, pues ya está, vamos a calcular esa integral. Para calcular la integral definido de una función, primero hacemos la primitiva, es decir, la integral indefinida, que en este caso es muy sencillo por un detalle anterior del apartado A. Y el detalle es que cuando hemos derivado la función, hemos obtenido la función del principio. Hemos obtenido otra vez esta función del principio. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo calculo la primitiva de esta función, me va a salir también lo mismo, ¿no? Más menos una constante, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, la integral definida pues es simplemente volver a escribir la función 2 por e elevado a x más 1. Y esto hay que evaluarlo entre 0 y 1, ¿no? Bueno, ahora los límites de integración se ponen en la parte de la derecha. Y esta expresión significa que tenemos que evaluar toda la expresión en el 1, 2 elevado a 2 por e elevado a 1 más 1, 2e cuadrado, y restarle la evaluación de esta expresión en el 0, que está aquí abajo, ¿no? 2 elevado a 2 por e elevado a 0 más 1, 2 por e elevado a 1. Bien, esta expresión se puede escribir también de esta otra forma, 2e por e menos 1, o simplemente dejarlo de esta manera, pero aquí sí que es conveniente que obtengamos una aproximación decimal, ¿no? Con 4 cifras exactas, pues es 9,3415 en nuestro caso, ¿vale? Unidades cuadradas. Bien, pues ya está el ejercicio terminado. Como bonus, pues vamos a representar la gráfica, cosa que no nos piden, ni creo que sea conveniente hacerlo en el examen, porque sería un trabajo extra y un tiempo extra que es mejor dedicarlo a otros ejercicios o a repasar, que lo tengamos todo bien. Pero en este caso, con la ayuda, por ejemplo, de Wolfram Alpha, pues hemos representado el área que acabamos de calcular, ¿no? Este 9,3415. En la línea azul es precisamente la función. La función está de aquí, la línea azul oscuro, la 2 por e elevado a x más 1. Estas líneas negras corresponden a las rectas verticales, x igual a 0 está de aquí y x igual a 1 está de aquí. Y esta línea gris claro, que está aquí abajo, eso es el eje de abscisas, ¿vale? Y acabamos de calcular este área de aquí, ¿vale? Bueno, pues espero que el vídeo sea de utilidad como siempre y hasta pronto.